Aguilar. Presente. Alvarado. Presente. Anglas. Barbadillo. Cajahuaringa. Calderón. Presente. Casaño. ¿Casaño? Sí. Ok. Chozo. Presente. Está. Cochachín. Presente. Contreras. Contreras no está. Fierro. Presente. Ajá. Guerrero. Está. Fuentes. Llanos. Monja. Orozco. Ortega. Ortiz. Ramírez. Rojas. Rojas. Salcedo. Torres. Subieta. Subieta no está. Zúñiga. Ahí está. Me falta Subieta, Contreras y Barbadillo. Gente, la próxima clase tenemos examen. ¿Ok? O sea, ya no hay práctica. Ya. Esta es la última exposición, nuestra última práctica calificada. Y la próxima clase solamente terminamos con nuestro examen práctico. ¿Ok? Que va a venir artefactos. Que va a venir patrones pulmonares. Y un extra, la clase pasada no va a venir el tema de endoscopía, no va a venir en un examen práctico, pero sí les recomiendo revisen tráquea, ¿ok? Hicimos exposición de tráquea, ¿recuerdan? ¿Ok? Compañeros, grupo de tráquea, por favor, compartan con sus amigos, con sus compañeros, el tema de tráquea con las correcciones que les di, ¿ok? Para que estos compañeros puedan diferenciar un colapso traqueal, con hipoplasia traqueal y puedan aplicarla para su examen práctico, ya que solamente son 3 temas, ¿ok? Tráquea, patrones pulmonares y esto de artefactos y ecocriciales, ¿ok? O sea, la clase de hoy. Vale, entonces, grupo. Bastante cargados.
Para antes de comenzar con la enfermedad, tenemos que ver la anatomía del útero, en este caso de imágenes de un perro. Podemos ver el riñón izquierdo, el riñón derecho, el ovario, el útero, los cuernos uterinos, el cervix y la vagina. Como para poder detectar, localizar el útero, tenemos que ver que está entre el colon y la vejiga urinaria. Acá en el primer ejemplo vamos a ver cómo se localiza el ovario, en este caso el ovario izquierdo, ya que podemos ver que está cerca del riñón izquierdo, ¿no? Y está señalado con dos flechitas verdes. En la segunda ya es una imagen transversal, vamos a identificar el útero, como había mencionado, entre la vejiga y el colon. Y en la tercera ya es una imagen segmental donde el útero, que está señalizado con la flecha, se observa una estructura tubular. En este caso está entre la vejiga y acá podemos ver un poco el cuello uterino. Siguiente, por favor. En algunas clasificaciones entre especies vamos a ver que el tamaño del canino va a ser de los cuernos uterinos en este caso, no, del cuerpo uterino va a ser entre 5 y 8 milímetros de diámetro y en la especie felina va a ser menos, de 1.5 a 5.3 milímetros. Y los cuernos uterinos de 1.58 milímetros. El cuerpo uterino se puede ver, pero los cuellos uterinos no se va a poder ver debido al tamaño tan pequeño que había mencionado y también como el trayecto sinuoso y la superposición con las intestinales y la grasa mesentérica. En el primer ejemplo podemos ver el ovario, que es una zona, bueno, una forma elíptica y con un poco de cono uterino, que es una ecografía ampliada en ampliación. Y en el segundo podemos ver, ya es un corte transversal, de los cuernos uterinos, por eso podemos visualizarlo, y en este caso podemos ver estas estructuras que son redondas e hipoecoicas de 2 a 2.5 milímetros. En el caso del útero, ya esta es una expresión transversal en un felino, vamos a ver que es una estructura hipoecoica, circular o elíptica, como podemos ver en la primera imagen, y en la segunda ya es una exploración longitudinal, por eso ya podemos ver que es un órgano tubular, ligeramente ondulado. Siguiente, por favor. Definiendo qué cosa es la epimetra, vamos a ver que es una enfermedad parasital aguda crónica de las adultas que se caracteriza por una acumulación de pus en el útero. Y voy a mencionar también la fisiopatología, como podemos ver, va a empezar con el ciclo reproductivo del gato y del perro, en este caso cuando se comienza el celo, ya que normalmente se da en el diestro, en la fase lútea, y aquí hay una particularidad porque el canino va a ser una voladora espontánea, o sea, va a tener un ciclo, ¿no? Y dentro de ese ciclo va a estar el diestro, el fase lútea, cada mes, de acuerdo a su ciclo reproductivo. En cambio, el felino ya necesita un estímulo físico para que se empiece a ovular. En este caso, en el diestro, vamos a tener que van a segregar progesterona, y esta secreción va a hacer que va a engrosar el endometrio y va a estimular el todo este fluido y va a disminuir las defensas locales. Y esto va a favorecer la proliferación bacteriana. En este caso, la más común es la Escherichia coli. Todo este ascenso bacteriano va a ascender desde la vagina, y aquí vamos a ver donde el cervix se va a cerrar por efecto hormonal. Con el reparto de estas bacterias va a permitir una multiplicación masiva. Todas estas bacterias van a hacer que se liberen toxinas, se activen mediadores inflamatorios como neutrófilos y citocinas, lo que va a causar la formación del pus. Y aquí podemos tener dos tipos de piometra, la abierta y la cerrada. La abierta, donde el cervix se mantiene abierto, permitiendo que el pus drene al exterior. Y la piometra cerrada, que el cervix está completamente cerrado y el pus se acumula sin salida, ¿no? Con un riesgo inminente de peritonitis o uterina. En el caso de piometra, solamente, va a predominar la presencia de secreción vulvovaginal purulenta o purulenta persistente. En cambio, en el piometra cerrado, como está cerrado y todo está contenido, vamos a tener signos clínicos mucho más graves, como letargia, anorexia, distensión abdominal, depresión, incluso estados neurológicos graves como omnibilización o estupor. Y también en la presentación física, el canino vamos a verlo de forma más generalizada, simétrica, y en cambio en el felino ya vamos a tener algo más
poder tomar los diferentes cortes que necesitamos. Mencionar también que bastante literatura lo menciona como técnica, clase de geometría artística o geometra, porque ambas están relacionadas. Esto es una condición donde es frecuentemente asociado o es predisponente al endometrio. Y se caracteriza por el endometrio bastante engrosado, con múltiples estructuras quísticas, anecoicas en su interior. Esto va a corresponder a glándulas endometriales, ¿no?, que va a predisponer al endometrio. En especie canina podemos ver acá el engrosamiento del cuerpo uterino, y lo que está señalando las flechas son quistes. Acá también la otra imagen. Y acá en la especie felina ya podemos ver acá el grosor que está engrosado del endometrio y también múltiples quistes anecoicos. ¿Sí? Respecto a los hallazgos y trabajos ecográficos de Serpetra, el principal hallazgo es la extensión del útero y también los cuerpos uterinos como consecuencia de la acumulación del líquido dentro de los uterinos, ¿verdad? Esto hace que los cuernos se agranden y permite que sean mucho más identificables en la ecografía, ¿no? El contenido intraluminal puede variar la luminosidad dependiendo de la cantidad de pus, dependiendo de la cantidad de partículas celulares, e incluso por muchos podemos ver que pulsan también con contenido hemorrágico o purulento, ¿no? Esto va desde anecoico hasta marcadamente ecogénico, que vendría a ser desde negro hasta un gris un poco más oscuro. Además, también la ecografía puede permitir ver el movimiento, ¿no?, que hacen estos delitos purulentos, que va a ser de forma espiral, ¿no? Generalmente ambos cuernos uterinos pueden estar afectados de forma simétrica, pero también son estos casos en donde solo puede ser afectado uno o puede ser afectado focalmente, ¿no?, como es el caso de las plantas. Y la pared uterina también puede ser modificado, en algunos casos puede ser engrosado y irregular debido a la inflamación que genera este material purulento, o también en otros esta pared puede ser adelgazada debido a la presión intraluminal que ejerce el abundante contenido, ¿no? En la imagen 6 podemos ver una geometría en perro donde los úteros ubicados en los asteriscos aparecen totalmente dilatados y llenos de líquido, ¿no? En el caso de la V es la vejiga urinaria, que nos sirve para identificar más rápido lo que serían los uterinos, ¿no? Igualmente, en la imagen 12 podemos ver una imagen ecográfica del útero con una ferrogeometra, donde el cuerno uterino, que está delimitado por el número 1, se encuentra totalmente agrandado y lleno de líquido ecogénico, ¿no?, heterogéneo con delitos. Esto es compatible con contenido purulento. Además, la pared uterina aparece engrosada, como está en este símbolo de más, reflejo de los cambios inflamatorios cerebrales, ¿no? Ahora, podemos dividir a la geometría en geometría cerrada y abierta, y ambos tienen hallazgos ecográficos diferentes. En el caso de la geometría cerrada, los cuernos uterinos van a estar notablemente marcados por material hipotórico y la cavidad luminal contiene la mayor cantidad de líquido ecogénico con un fuerza de extraer que vendría a ser un artefacto que atrás del líquido va a aparecer como una zona brillante, ¿no?, de color gris. En la figura 7, en la A, podemos ver lo que es el complejo hidroplasia endometrial quística con geometra, en donde podemos ver múltiples estructuras anecoicas, en las flechas amarillas, lo que son los quistes, y en el interior del útero podemos ver líquido, ¿no? En la figura B, ya hablando netamente de la geometría cerrada, se va a observar una dilatación marcada de los segmentos del cuerno uterino con acumulaciones anormales de líquido ecogénico en una vida de 12 años. En la figura 11 ya podemos ver lo que son las circulaciones del cuerno uterino, que sucede cuando el cuerno uterino se extiende tanto que se tiende a plegar sobre sí mismo. Igualmente podemos ver una abundante cantidad de líquido ecogénico y, bueno, la pared uterina que va a ser un poco más delgada, ¿no? En cuanto a la geometría abierta, los cuernos uterinos pueden contener material hiperecoico o anecoico. La pared uterina suele ser mucho más gruesa en comparación con la geometría de cuello uterino cerrado, y la cavidad luminal no
donde ellos van a presentar material hiperecogénico que mostró movimiento en tiempo real, ¿no? Además, las paredes uterinas son gruesas y presentan estructuras hiperecogénicas quísticas y focales. En la imagen B es otro caso de una perra sin náusea de 7 años, también con el mismo complejo. Es una imagen transversal donde el cuerno uterino va a contener material hiperecogénico que también va a mostrar movimiento en la ecografía en tiempo real, ¿no? Y en la imagen C también es otra perra con el mismo complejo donde la pared uterina está relativamente engrosada, irregular y contiene unos 16 milímetros, ¿no? Y se observa una pequeña cantidad de líquido anecoico en la luz del cuerno uterino. En la figura 10 podemos ver una fermenta del cuello uterino abierto con sáculas de obstrucciones anecoicas, ¿no? El líquido es un poco más negro, anecoico, y las paredes uterinas están muchísimo más engrosadas en comparación de la fermenta cerrada. Ahora, respecto a esta diferencia ecográfico proporcionado, es importante diferenciar la fermenta de otras patologías como la egometra, mucometra y la hidrometra, ¿no? Que todas estas van a presentar una ecografía similar. La diferenciación no es posible directamente solo con la ecografía, ya que la ecotextura del líquido no siempre constituye un factor fiable, ¿no?, de la enfermedad específica, por lo que siempre se sugiere comparar estos hallazgos con otros pruebas de laboratorio como la citología, ¿no?, para confirmar la infección. En la tabla 1 podemos ver las características ecográficas del líquido en la fermenta, hidrometra, mucometra y iometra según Mantis en 2022. Vamos a ver que el contenido anecoico puede cursar con la hidrometra, mucometra, iometra y iometra, y un contenido hiperecoico generalmente se presenta en la biometra y la endometra, ¿no? Respecto a la endometra, como ya mencioné, el contenido puede ser de diferente ecogenicidad. Va a ser anecoico cuando el contenido va a ser muy fluido y con pocos detritos purulentos, hipoecoico cuando contiene una cantidad moderada de material celular, y cuando hay un montón de cantidad de pus es más hipogénico y heterogéneo, como se ve en esta imagen de acá. En cuanto al moco o líquido limpio, que van a ser la hidrometra y mucometra, la hidrometra va a ser la acumulación intraluminal de un fluido estéril, acuoso y de aspecto casi transparente dentro del lumen uterino, mientras que la mucometra va a ser una acumulación de moco estéril dentro de la luz uterina, ¿no? Ambas suelen presentar ecográficamente con contenido uterino anecoico o hipoecoico, aunque en la mucometra puede ser ligeramente mucho más viscoso y con ecos internos finos en algunos casos, ¿no? En la figura 12 podemos ver los hallazgos del ultrasonido en una perra mestiza de 12 años de edad, en donde en el símbolo además se observa el cuerno uterino derecho parcialmente dilatado con una gran cantidad de fluido anecoico, ¿no? Y mientras que en el cuerno izquierdo va a presentar también una dilatación bastante marcada y con características parecidas al cuerno derecho, ¿no? Y en macro se vería algo así, que esto fue después de que hicieron la variectomía de esta perrita, donde el cuerno uterino izquierdo va a ser muchísimo más distendido que el cuerno uterino derecho, ¿no? Además, al corte se aprecia un fluido acuoso y casi transparente, siendo compatible con lo que debería ser el hidrometro. Otro diagnóstico de diferencia importante es la mixometra, aunque actualmente esta definición, o mejor dicho, terminología, no se aplica actualmente, porque ya que forma parte de lo que debería ser la mucometra. La mixometra hacía referencia a lo que es un contenido viscoso de mayor viscosidad, ¿no?, donde el útero va a aparecer totalmente distendido con contenido hipoecoico y
evidencia que pronto la biometra puede cruzar con psicometra o la biometra con psicometra también. Bien, ahora vamos a empezar con los casos clínicos. Bueno, tenemos este primer caso que es muy particular, que se trata acerca de una biometra enxematosa, en donde llega un labrador recién de la clínica de 7 años, una hembra entera, con los signos clínicos de vómitos, anorexia, poliuria leve, decaimiento, la secreción vulvar amarilla, dolor abdominal, y en cuanto a sus exámenes de laboratorio, se apreció una leucocitosis leve, hipocloremia y el lactato ligeramente elevado. En primer lugar, se le había realizado una radiografía, como se puede ver en listas lateral y ventodorsal. Y bueno, la primera impresión diagnóstica fue una estructura tubular distendida con contenido gaseoso y parcialmente líquido, que iba desde el abdomen caudal hasta la región peritoneal, siendo el primer referencial acá un hilio de intestino delgado secundario a una obstrucción intestinal. Este caso es muy particular, ya que esta radiografía lo que nos permite es establecer esta diferencia, pero no nos dice si es o no también el útero o los cuernos llenos de contenido, ya que cada examen complementario debe de ir de la mano con estos signos. Por ejemplo, se le realiza una ecografía en donde se puede ver el colon, las paredes estratificadas, que podemos ver acá, y todo esto vendría a ser el útero. Vemos acá que la presencia del útero en la flecha, las paredes hipoecoicas homogéneas, pero lo interesante acá es de la presencia del gas hiperecogénico. Esta vista es del abdomen caudal transversal. En otra imagen podemos ver el útero y el colon. El útero lo vemos acá nuevamente, pero con la presencia de focos hiperecogénicos en la pared uterina, siendo gas o enfisema. ¿Por qué ocurre esto? Porque las bacterias presentes dentro del útero son también fermentadoras, productoras de gas, y muchas veces podría ocasionar esta confusión en cuanto a los diferenciales. Bien, luego de el diagnóstico y que ya se le llegó al tratamiento, pero previo a la OVH que se le realizó, se estableció un protocolo de fluidoterapia con lactato y también analgesia con metadona. Y acá vemos macroscópicamente el útero exteriorizado y vemos acá el cuerno derecho con un grosor de 5 centímetros y relatan que sí, efectivamente hubo la presencia de gas y pus. Aparte se hizo un cultivo donde salió positiva Escherichia coli y Streptococcus beta-hemolítico. Y gracias a ello también se pudo establecer un tratamiento con antibióticos realizado primero con un antibiótico. La evolución fue, sin complicaciones, hubo una alta clínica muy rápida y también la recuperación total de las semanas. Aquí la importancia de la ecografía es que nos permitió diferenciar de cierto modo la biometra versus el hilio intestinal. Y también se identificó lo que vendría a ser el gas uterino, que se pudo ver como un eco más o menos brillante. También permitió instaurar lo que vendría a ser la cirugía inmediata para no agravar el cuadro de la paciente, considerando también su edad. En este caso clínico 2, relata acerca de una gata de raza Maine Coon de 3 años, reproductora, cuyos antecedentes son que llega a la clínica con 2 episodios ya de biometra y un tratamiento médico previo se le había instaurado de agripistona,
biológicos, material muscular heterogéneo, con un diámetro de 26.2 milímetros, confirmando nuevamente una geometría recurrente. Dado que era una gata destinada a la reproducción, los dueños insistieron de que no se realizara una OVH. Por lo tanto, para el tratamiento se realizó también una citología vaginal, donde salió que tenía un 80% de células caracterizadas y también la progesterona sérica está menor a 1 mililitro, positivo a lo que debería ser el estro o el cero. Pero necesitamos, para que haga efecto el nuevo protocolo de tratamiento, que esté diestro, para que aumente los niveles de progesterona y haga efecto. Por ende, se le indujo a la ovulación con la hormona gonadotrópica coreana. Nuevamente se le aplicó aldosterona, clopidogrel y un antibiótico de alto espectro como marfloxacina. Pero, sin embargo, no dio efecto nuevamente y en su control posterior nuevamente cayó la gata con esta biometría. Nuevamente podemos ver esta apariencia hipocórica con ecos. Y bueno, como los dueños insistían que se preserve lo que depende de la fertilidad, se le realizó un drenaje uterino quirúrgico. Para ellos sus exámenes de laboratorio no estaban normales, entonces sí fue candidato. Para ello se hizo una laparotomía, se expusieron los cuernos uterinos. En el ápice de cada cuerno se introdujo una sonda para poder filtrar todo lo que vendría a ser este contenido de pus. Se llegó a quitar alrededor de 150 mililitros de pus y luego de ello se realizó un lavado uterino con suero fisiológico. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, que al control posterior de 3 días ya el útero estaba totalmente disminuido y ya no había contenido intraluminal, sobre todo. Se le hizo un seguimiento de 6 meses y la gata nunca volvió a tener estas complicaciones y problemas, y como resultado se llegó a tener una gestación normal y pudo preservar lo que sería su fertilidad. Ahora, la ventaja de la ecografía en la biometría, en primer lugar, es que tenemos un diagnóstico rápido, ya que las imágenes van a estar en tiempo real y también es una evaluación inmediata del útero. Podemos ver que también es una técnica segura, ya que no utilizamos radiación, como es en el caso de las radiografías, y tampoco es invasivo. Tenemos también que es de alta precisión diagnóstica, ya que nos permite identificar el contenido anecóico, hipocórico y ecogénico. Lo importante acá también es que nos permite evaluar lo que vendría a ser el grosor de las paredes, de la pared uterina. También nos permite diferenciar lo que es biometría, de gestación, de hidrometría. También nos ayuda a detectar complicaciones como el líquido libre abdominal, la sospecha de la ruptura uterina, la fertilidad séptica, saber cómo estamos con nuestros pacientes antes del intraquirúrgico también. Y bueno, el seguimiento terapéutico para ver si ya hubo una resolución del cuadro o debemos establecer otros protocolos o otros medios. Y como conclusiones, tenemos que la ecografía es el método de elección para el diagnóstico de biometría tanto en perros y gatos, gracias a esta precisión, además de que es rápido y no invasivo. Los hallazgos también deben de ser interpretados con historia clínica, el examen físico y también con los otros exámenes complementarios del laboratorio, debido a que patologías como hidrometría, mucometría o hemometría también pueden presentar una apariencia similar. También es importante el conocimiento de las diferencias ecográficas entre perros y gatos, así como también de la biometría abierta y la biometría cerrada.
ya que nos ayuda de cierto modo a una mejor precisión diagnóstica, permitiéndonos identificar las complicaciones en estos pacientes, como la ruptura uterina, enfisema, peritonitis, y orientar el tratamiento más acertado para nuestro paciente, porque no todos son iguales. Y bueno, por último, que es una herramienta sumamente útil para el seguimiento clínico, evaluar también la respuesta al tratamiento y confirmar la resolución de la enfermedad. Esas son esas referencias. Gracias, chicas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Heterológica posición. Es por cierre de 5. Bien. ¿Por qué es tan difícil que funcione una tratamiento antibiótico con la enfermedad? ¿Por qué es tan difícil que funcione un tratamiento antibiótico con la enfermedad? ¿Tratamiento antibiótico? ¿Por qué es tan difícil que funcione un tratamiento antibiótico en una biónica? Bueno, sobre todo, podría ser, bueno, en este caso, por ejemplo, es la recurrencia y tal vez nos haya establecido un antibiótico para saber con qué antibióticos necesariamente podríamos tratar a ese paciente. Muchas veces se trata por tratar y vuelven estos casos a reaparecer. Podría ser eso uno de los pacientes. ¿Estás hablando de una cerrada o una abierta? Una cerrada. Una cerrada. Pero porque ahí no podemos diferentes que querías mantener también. Pero la verdad yo nunca he visto caso de que me haya pasado que se solucionar con antibiótico. Bien difícil. Sí, o sea, no es el. O sea, es que, claro, muchas veces lo cazan. Porque, digamos, la necesidad de un animal reproductor no es la gran mayoría, es una menor cantidad, ¿no? Pero me interesa que ella pueda entrar a este caso, justamente esos casos en los cuales sí, digamos, sí te pide el dueño que traten de conservar, porque a veces es mucho la solución más práctica, pues es retiro todo. Hasta así, chile está. ¿No? Y sí, pues, y en una cerrada, obviamente, si no hay, cuando estamos hablando de una cerrada, pues no hay la salida del abuso. Entonces se conserva un foco infeccioso importante. Exacto, y eso pues tiene consecuencias sistémicas sobre el animal, ¿no? Entonces que lo va a degradar mucho más rápidamente. Sepsis es el animalito, ¿no? Entonces, a estar esperando que tu antibiótico haga efecto mientras tienes un foco infeccioso peligroso, entonces muchas veces optas por hacer otro tipo de manejo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si al gato también le han dado esa opción, ha sido porque entiendo que También un poco. ajá, hemodinámicamente creo que también lo habían encontrado estable, ¿no? En bioquímica se mataba bien por eso fue candidato, porque de no haber sido así ya hubiéramos realizado. Pero entonces también es el caso que también le ha permitido hacer esto, en este caso particular, ¿no? Porque en otros es un tema de emergencia, ¿no? Y a veces no te da el tiempo para tratarlo médicamente. Claro, el compromiso y la infertilidad, el útero, si es que hay ruptura, eso ya hay una peritonitis, ya definitivamente debería ser una OVH. Yo tenía una consulta acerca de biometría abierta y cerrada, o para dejar un poquito solamente más claro. Digamos que, ok, la cerrada la entendemos, ¿no? Hay una colección del contenido. Entonces, eso obviamente me va a permitir diferenciarlo. Ahora, pero en una abierta, entonces, ¿cuáles serían los signos imagenológicos que podrían indicar que hay una infección igual que Lo que pasa es que en la primera abierta hay un transformado de violento. El diámetro puede estar más también la pared puede estar mucho más engrosada por el tema de la inflamación constante, ¿no? La comparación de la
Vale, sí, por ahí va tu respuesta. Justamente esto, ¿no? Nosotros tenemos en una biometría cerrada, entonces, como no hay por donde salga la luz, se acumula y terminamos viendo una collectotree, ¿no? Acá. Ok, en la biometría abierta hay un lugar donde sale la luz, porque, digamos, las services permiten la salida de esa luz, ¿no? Sin embargo, eso no significa entonces que el útero va a estar normal, porque va a haber una reacción inflamatoria importante, ¿no? Entonces, podemos encontrar finalmente ese engrosamiento uterino. Pero a veces también en una biometría cerrada podemos encontrar un engrosamiento uterino, ¿cierto? Por ejemplo, la que tú mostraste había un engrosamiento. Entonces, ¿cuándo se adelgaza? En una anterior nos mostraste una... La pared engrosada, ¿no? Pero me dices que hay un momento donde la pared ya se puede adelgazar. ¿Eso es lo que dices? Por el mismo contenido. Porque el contenido está extendiendo lo que es la Claro, en la cerrada. Vale, sí. Gente segura, pues por supuesto. ¿Y qué es eso? O sea, la pared, claro, una pared inflamada, con una infección se inflama, entonces va a estar engrosada. Pero ¿qué pasa si es que ya aparte se dilata, ¿no? Se empieza a dilatar? Entonces, claro, ese engrosamiento ahora ya se va a ver como un adelgazamiento. No estás dilatando. Claro, también está llevando tiempo, está siendo dilatado. Nada, bien, realmente me pareció bien información. Igual los detalles ahí gente con el tema de los contenidos, como les decía, ¿no? En todos estos casos de colectoterina, que digamos colectoterina como un término más general, ¿no? Hay algún cierto material líquido, ¿no? Sin embargo, la apariencia ecográfica va a ser diferente según la consistencia de ese líquido, ¿no? Pero ahí en la misma biometría estamos viendo algunas biometrías que pueden ser más anecoicas, como algunas que pueden ser más hiperecoicas. ¿Ok? Entonces, date cuenta que incluso allí también, digamos, no es tan, digamos, la ecogenicidad de buenas a primeras no es tampoco tan determinante, ¿no? Entonces hay que hacer asociaciones, también obviamente con tu bioquímica sanguínea, ¿no? Porque si estás frente a una infección, vas a tener una leucocitosis, puedes llegar a tener una desviación a la izquierda, entonces todo eso lo vamos asociando a lo que encuentras ecográficamente. Entonces, si de repente yo encuentro un contenido anecoico y no específicamente con mucha celularidad, no de por sí puedo descartar que sea biométrico, ¿no? Porque hay biométricos que pueden tener una apariencia más anecoica, ¿no? Pero por lo general vamos a encontrar esta celularidad, ¿cierto? Genial. Dímelo. Para poder ser, digamos, para poder escoger el antibiótico, en todo caso, ¿no? Sí, pero eso realmente está abierto. Claro, sí. Porque si no, como... Bueno.